Flamty es el antagonista principal de One Night at Flamty's, un juego de estilo FNAF en el que en lugar de ser atacados por animatrónicos nos atacan unos seres antropomorfos, por llamarlos de alguna forma, haciendo que nuestras noches sean una absoluta pesadilla. Pero, ¿quién es realmente y quiénes son sus amigos? Vamos a conocerlo. Flamty es el personaje y antagonista principal, un huevo con aspecto alegre pero lejos de ese aspecto de un personaje bastante sádico. Este personaje fue inspirado por la serie de animación Humpty Dumpty, que canta una canción infantil original del siglo XVIII, un personaje de apariencia humana que cayó de una pared y no conseguían levantarle por mucho que lo intentaran, representando a su vez al estereotipo de una persona torpe. Humpty Dumpty también ha aparecido en otras obras como Alicia a través del espejo, solo que su nombre era Zancopanco, y curiosamente también se rompe al caerse de un muro de piedra. Al comienzo del primer juego nos da una pista sobre quién es en una de las llamadas, y nos dice que es un personaje inmune y es capaz de trascender en el tiempo y en el espacio, amenazando con venir a por nosotros. Flamty ha matado a miles de seres vivos, tanto a personas como a animales, y secuestrando a innumerables ciudadanos de Nueva York, para participar en un macabro juego de supervivencia llamado One Night at Flamty's, parecido al escondite. Las personas que han participado en esta prueba generalmente han muerto, y esos cadáveres, como vemos en algunas de las cámaras, los utilizó para juntarlos y crear al Icehour. Pero sus intenciones no eran solamente estas, sino también a modo de proceso de selección para elegir a su nuevo mejor amigo y permanecer para siempre atrapado junto a él. Flamty es un personaje que existió antes que el propio tiempo y se considera inmune a la trama porque él mismo no se considera de este mundo, no se considera un ser creado por nada ni por nadie, por lo que también se ve en el derecho de asesinar o torturar a todo aquel que le apetezca a modo de venganza, algo que veremos un poquito más adelante. Secuestra gente al azar, obligándola a jugar a su juego. Si gana se convertirá en su amigo para siempre, pero si fracasa, Flamty le matará y se comerá sus ojos. Flamty, como vemos en los finales del primer juego, tiene una contraparte llamada Empty Bempty, una especie de huevo de Pascua. Empty es el propio Flamty pero con color, y aunque no posee las habilidades de su versión original, es capaz de transportarse donde quiera y no es inmune a la trama, como Flamty. La trama, de hecho, es inmune a él. Birthday Boy Blam es el antagonista secundario a la sombra de Flamty y al mismo tiempo también parece ser su mejor amigo, lo que deja intuir que anteriormente Birthday Boy Blam era un prisionero que salió con éxito del macabro juego de Flamty. Tiene apariencia de niño disfrazado con una caja y un gorro de cumpleaños en la cabeza. Este personaje ayuda a Flamty en la captura de humanos y también alterna lugares en el juego con un personaje llamado Kevin Jr. Kevin Jr., aunque hay teorías de que es el hermano, no es más que la versión de Kevin en una dimensión alternativa, como vemos en la búsqueda del Cupcake. La diferencia es que viste de forma algo más elegante con una pajarita y un monóculo. Kevin Jr. finalmente es asesinado por Flamty. El Hombre Rojo, también conocido como Redman, es uno de los personajes más misteriosos del juego, una figura esquelética y amorfa de color rojo con la caja torácica al descubierto. Por lo que se conoce, este personaje fue una vez humano y por lo que vemos en el periódico fue un ciudadano de Nueva York, un ciudadano que de alguna forma bebió lava sobreviviendo y convirtiéndose en Redman. Este personaje no puede ser visto por ninguna de las cámaras y actúa como un virus informático que infecta toda tecnología que haya a su alrededor, lo que propiciará que aparezca y asesina a su víctima. Uno de los personajes más poderosos y quizás impredecibles es este, Grumpus, un payaso de color pálido capaz de abrir la boca de manera sobrehumana, mostrando sus afilados y ensangrentados dientes. Este personaje es capaz de viajar por las instalaciones por medio de agujeros a modo de portales que él mismo crea para moverse entre largas distancias en pocos segundos. Además, por esto mismo le hace tan peligroso, ya que al utilizar esos portales puede aparecer en cualquier parte sin necesidad de usar las puertas. Cuando he explicado el personaje de Flamty, he comentado que este antagonista asesinaba a los que perdían en su juego y destrozaba sus cuerpos. Las partes de los cadáveres desollados dieron como resultado la creación de Icehour, un monstruo de 12 cabezas formado, como he dicho, por las personas que asesina a Flamty. Esto lleva a pensar que el jugador es el 13º participante de su particular casa del terror. A pesar de esta teoría, los propios creadores afirmaron que el monstruo estaba formado por 20 cadáveres, por tanto, serían 22 personas las que asesinó Flamty si contamos a Redman y al Castor. Icehour está formado por la piel y las extremidades de aquellos desafortunados que fueron brutalmente asesinados. Los ojos también forman parte de estos cadáveres, ya que Flamty, recordad, se los arrancaba a aquellos desafortunados que no consiguieron sobrevivir.
El castor es un personaje antropomórfico de color marrón cuya mayor arma son sus garras, es capaz de atacar con ellas convirtiéndolas en cuchillas. Este personaje, obviamente, es un castor que se sienta en el inodoro a leer el periódico, pero durante el transcurso de las noches atacará si se queda sin papel higiénico. Es un antagonista curioso ya que es el único que muere en la historia, es decir, en el segundo juego no aparece ya que murió cayendo por el inodoro al volver corriendo después de atacar. Flamty le encuentra y decide enterrarlo en una fosa. En One Week at Flantis regresa con un aspecto de momia envuelta en papel higiénico y también vemos en sus manchas rojas en la piel que poco a poco se está pudriendo. En el siguiente juego, en One Night at Flantis 2, es sustituido por el búho. Originalmente, este personaje fue un animal real y era la atracción principal de la ciudad debido a su raza poco común. El búho también se encuentra en el urinario observando y esperando el momento para entrar mediante los conductos de ventilación y atacar. Sin embargo, también muere ahogado. Debido a esto, Flamty hace uso de su magia y crea a Beowulf, un monstruo híbrido formado por el castor y el búho. Debido a un incendio provocado por un chaval por un joven hacia el establecimiento de Flamty para que liberase a su mejor amigo, el propio Flamty se negó a hacerlo y terminó asesinando a los dos jóvenes, surgiendo así Champ y Chump, ya que Flamty decía que para ser su nuevo mejor amigo tenía que deshacerse de su anterior mejor amigo, y este personaje quizás también forme parte de la Isaur. Y vamos con el último de estos monstruos, seguramente uno de los que más misterios esconden detrás, y el que guarda cierto parecido con Gondelfredi. Hablamos de Golden Flamty, esta misteriosa versión dorada que representa el lado más oscuro de Flamty, algo así como su demonio interno o su alter ego, la representación de su locura, por eso su aspecto es como el de un huevo podrido. Es un personaje que originalmente era un niño que quedó atrapado dentro del local Flamty, muriendo de frío. Al no ayudarle nadie, quiso vengarse de todo ser humano de la forma más despiadada. Aparece en los 3 juegos y actúa de forma distinta. Sin embargo, en el tercero, Flamty le mata por fallarle y lograr que el jugador sobreviva. En la cámara 6 vemos incluso como el cadáver de Golden Flamty apoyado en la pared junto con el resto de monstruos, como si Flamty les hubiera matado a todos. Al hacer esto, Flamty liberó las almas del resto de monstruos, sin embargo, la suya quedó atrapada y al romper su contrato de inmunidad volvió de nuevo a la nada. Y con este personaje cerramos la explicación de los principales monstruos de la saga, al menos dentro de la información que he podido sacar hasta ahora. Espero que os haya gustado, poned en comentarios las teorías que tengáis, explicaciones y demás, y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices, chao.